La santificación del día. Autor del libro J. G. Treviño, misionero del Espíritu Santo. Para que una vida sea perfecta, es necesario que lo sea cada una de nuestras obras. Y para que cada obra sea perfecta, se requieren dos condiciones. Primera, que lo sea el ideal que nos mueve a hacer aquella obra. El fin que nos prometemos alcanzar, orden de la intención. Y segundo, que también lo sean todos y cada uno de los pormenores de la misma obra al ser ejecutada, orden de la ejecución. Para que un cuadro sea perfecto, por ejemplo, ante todo es necesario que lo sea el ideal que de él ha concebido la mente del artista. Pero luego es necesario que al ejecutarlo sea perfecto el dibujo, el colorido y hasta los más pequeños toques y detalles. De la misma manera, para que nuestra vida sea perfecta, se necesitan dos cosas: tener la intención de servir y agradar a Dios, y ejecutar con perfección cada uno de los detalles de las obras con las cuales lo servimos. La vida se forma de años, los años de meses, de días, de horas, de momentos. De manera que si santificamos los momentos, santificaremos las horas, los días, los meses, los años. Por consiguiente, la santificación de nuestra vida depende de la santificación del momento presente. En resumen, todo el trabajo de nuestra santificación depende de que nos apliquemos a hacer bien cada uno de los actos del día, que esta es la manera práctica de santificar el momento presente. Tal es la materia que nos proponemos tratar. El primer acto del día. Todo lo que comienza tiene un encanto especial. El amanecer con su frescura, la infancia con su candor, la primavera con sus perfumes, la primera comunión con su pureza. Pero también tiene una importancia especial. Un filósofo decía: el principio de una obra es más que la mitad de toda ella, y la razón es manifiesta, porque el principio de una obra viene a ser lo que el cimiento en un edificio y la dirección u orientación en un viaje. Si el cimiento es falso, el edificio se derrumba. Si erramos el camino, no llegaremos al término de nuestro viaje. Pero no solo en el orden natural, sobre todo en el sobrenatural. El principio de una obra tiene una importancia capital, porque Dios, con todo derecho, reclama las primicias. Consagrarle las primicias a Dios es reconocer su soberanía absoluta y la primacía de sus derechos divinos. Es por consiguiente como un acto de adoración que Dios recompensa bendiciendo toda obra. El amanecer es el despertar del mundo. Escribía el padre Lacordaire: que sea también el nuestro. Consagremos el alba virginal a la meditación de esa otra alba más espléndida aún y más pura, que es la palabra de Dios. Aquella es la luz de nuestros ojos, esta la luz de nuestro corazón. Que las dos brillen al mismo tiempo para iluminar nuestra vida. En estas consideraciones se funda la importancia que en la vida espiritual se da al primer acto del día. Podemos suponer que el ángel de nuestra guarda, por una parte, y el demonio, por otra, atisban el momento de nuestro despertar para ver de quién es nuestro primer pensamiento, nuestro primer acto. Si es para Dios, cuyo derecho es indiscutible. Esa consagración que le hacemos de las primicias será prenda segura de una bendición para todo el resto del día. ¿Qué pensamiento es más a propósito para empezarlo? Indudablemente que debe tener por objeto a Dios, dándole gracias por el nuevo día que nos ha concedido.
aceptando su voluntad para que se cumpla plenamente en nosotros y disponga de nuestro día como mejor le plazca, ofreciéndole todos nuestros pensamientos, palabras, obras y sufrimientos en el nuevo día, rectificando nuestra intención y protestando que todo lo queremos hacer por Él. Al mismo tiempo está muy indicado para santificar el principio del día, un sacrificio, venciendo la pereza y levantándonos a la hora señalada por nuestro reglamento con toda diligencia. Jesucristo, dice el padre Olivain, encontró un día a las puertas de Nahum el ataúd de un joven, a las puertas de Naim el ataúd de un joven, y dijo al muerto: levántate, surge, y el muerto se levantó. Cada mañana el deber y la conciencia, por consiguiente, Jesucristo mismo dicen al cristiano que no está muerto, sino lleno de vida y salud. Levántate, y cuantas veces no lo hace, porque sería necesario hacer un sacrificio y el sacrificio cuesta. La Escritura dice: el perezoso quiere y no quiere. Hay dos hombres en él, dos voluntades, la de la carne y la del espíritu, que luchan entre sí, y con qué facilidad la voluntad del espíritu capitula ante la voluntad de la carne. Cualquier pretexto, por vano que sea, parece legítimo. El cuerpo no nos pide sino un poco más de tiempo, un cuarto de hora. Pasado el cuarto de hora pide un poco más. Y el perezoso acaba por levantarse lo más tarde posible, cuando un deber riguroso o simplemente el hambre lo arroja del lecho. Levantarnos tarde, dice Monseñor Gay, sea que estemos dormidos, sea sobre todo que no durmamos, es costumbre deplorable y que debe ser implacablemente desterrada de toda vida cristiana. Si dormimos es una vergüenza, si no dormimos es un peligro. El cuerpo se hace entonces como aquel servidor de que habla al sabio, que por tratarlo bien se volvió exigente y lleno de insolencia. Los sueños vanos y escabrosos brotan espontáneamente en medio de esas somnolencias y se convierten enseguida en tentaciones, las cuales con frecuencia producen su fruto natural, el pecado. El demonio, que como Dios tiene gusto por las primicias, vigila asiduamente la primera hora del día, y si, consintiendo a su inspiración, nos entregamos a la molicie, con frecuencia y facilidad conquista magnífico botín. Querer edificar nuestro día sobre una mañana consagrada a la pereza es peor que tratar de edificar sobre las nubes y a las veces sobre el lodo. Especialmente debemos empezar el día haciendo sobre nosotros la señal de la cruz, como para bautizarlo y consagrarlo. Quizá no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la señal de la cruz. Es un acto de la fe, pues al decir en el nombre, confesamos la unidad de Dios, y al invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, confesamos la Trinidad de las personas divinas. Confesamos igualmente la redención, puesto que la cruz fue el instrumento con el cual Jesucristo nos redimió, y la redención supone la encarnación como su principio y la justificación de las almas como su aplicación, por lo cual confesamos también estos misterios. Es un acto de esperanza, puesto que toda nuestra confianza de alcanzar la salvación se apoya en los méritos que Jesucristo nos alcanzó con su pasión y muerte, simbolizadas en la cruz. Por eso la Iglesia la invoca. Oh cruz, ave, salve, oh cruz, única esperanza. Es un acto de amor, porque el hecho de signarnos significa que queremos asemejarnos y unirnos a Jesucristo crucificado,
implica también una entrega total, pues al llevar la mano a la frente queremos significar que le consagramos nuestros pensamientos, al pecho nuestros afectos, al hombro izquierdo nuestras penas, al hombro derecho nuestras obras. Es un acto de gratitud, puesto que al hacer la señal de la cruz honramos la pasión y le agradecemos a nuestro Señor que haya muerto por nosotros. Es también una manera de rectificar nuestra intención, puesto que implica una afirmación, una protesta de que queremos hacer por Dios lo que ya empezamos con la señal de la cruz. Es ya una oración por la que imploramos las bendiciones de las 3 divinas promesas. Es una fuente de gracias porque la cruz es la fuente de todas las bendiciones. Por eso toda bendición se da en forma de cruz, como toda cruz que Dios nos envía es una bendición. Así el sumo pontífice, los obispos y los sacerdotes bendicen haciendo la señal de la cruz. La señal de la cruz ha hecho prodigios. Cuando a San Benito le presentaron en una copa el veneno con que pretendían darle la muerte, el santo hizo la señal de la cruz y la copa se hizo pedazos. Cuentan del célebre padre Handel O.P. que al terminar uno de sus sermones en que habían ponderado la excelencia de la señal de la cruz, se le acercó uno de sus oyentes y le dijo que si creía en la eficacia de la señal de la cruz, se dispusiera a probarlo en una ocasión verdaderamente excepcional. El padre aceptó el reto sin vacilación. Se trataba nada menos que de asistir a una sesión de luciferianos, presidida por el mismo Satanás, disfrazado y vendado los ojos. Fue llevado el padre hasta el salón de esas reuniones infernales. Cuando al fin se reunieron todos e imprecaron el demonio para que se presentara en el lugar de honor que le estaba reservado, bajo un dosel, y se presentó. El padre Handel sacó su crucifijo e hizo la señal de la cruz. Aquello fue un cataclismo, las luces se apagaron, un estruendo infernal se produjo y la confusión más tremenda reinó en el salón. El acompañante del padre Handel, tomándolo por el brazo, lo sacó a toda prisa y huyeron. Tengamos una gran fe en la eficacia de la señal de la cruz. Con ella sellemos todos nuestros actos, pero principalmente el primero de ellos, al despertar, para que sea la prenda de las bendiciones divinas sobre todo el nuevo día. Viene enseguida el tiempo que dedicamos a vestirnos y a asearnos. Aseo personal. Del aseo y la limpieza se puede hablar desde el punto de vista de la higiene, pero también, aunque parezca raro, desde el punto de vista espiritual. En primer lugar, porque es un elemento de orden. Dios reina en el orden y el demonio en el desorden. Por eso alguien ha dicho que el desorden es en cierto sentido el peor de los vicios, porque en él reina Satanás. En realidad, todo vicio es un desorden. El desorden es el elemento esencial y común a todo vicio. Ahora bien, el aseo y la limpieza no es otra cosa que el orden en nuestro propio cuerpo y en todo lo que lo rodea, como vestidos, muebles, instrumentos de trabajo, utensilios, etc. Por eso no se puede concebir la santidad sin aseo, puesto que en un santo no es más que un hombre perfectamente ordenado en su alma y en su cuerpo. San Benito José Labre no es sino una excepción que confirma el principio general. De joven se excedió en la pulcritud y no encontró una mortificación más penosa que la falta de aseo. Ese repugnante desaseo fue en él, por consiguiente, algo heroico, digno de admirarse, pero no de imitarse. Por lo contrario, se comprende a Santa Gemma Galgani, que estando próxima a morir, encontró fuerzas para asearse por sí misma y recibir así la extrema unción con el debido respeto. En segundo lugar, porque el aseo es una demostración de respeto a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vosotros, miembros, son templos del Espíritu Santo?, decía San Pablo. Ahora bien,
¿Qué nos parece de un templo desaseado? Indica una completa falta de fe, de respeto y de amor a nuestro Señor, y sin embargo no son sino de piedra. ¿Qué decir entonces de los templos vivos donde han establecido su morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Finalmente, porque es un acto de caridad, de atención y de respeto para los demás. La vida de sociedad, la vida de comunidad en conventos e internados, la misma vida de familia no es soportable sin un aseo diario y cuidadoso. El aseo de nuestra persona y de nuestros vestidos. El aseo es el lujo de los pobres y, como dijimos, una muestra de cultura y respeto a nosotros mismos y a los demás. Por eso la Iglesia, entre las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión, no vacila en señalar el aseo de nuestro cuerpo y de nuestros vestidos. Además, la limpieza exterior debe ser el símbolo de la limpieza interior. Más aún, no solo es símbolo, sino medio para conservarla, según el antiguo adagio. Por consiguiente, con estas intenciones y no con miras de vanidad, debemos dedicar la primera media hora del día del aseo de nuestra persona, lavándonos con abundante agua y jabón la cara, los oídos, el cuello, la cabeza y las manos. Cuánto mejor es tomar un baño general y rápido que tonifica el cuerpo, preserva de no pocas enfermedades y despeja el espíritu para el primer ejercicio del día, que es la oración mental. De otra manera, vamos a la oración somnolientos y perezosos. Igualmente debemos lavarnos con cuidado la boca, con dentrífico y cepillo. En cuanto a nuestros vestidos, podrán ser todo lo pobre que se quiera, pero aseados y limpios, sin polvo, sin desgarraduras, sin manchas, ni menos con lampones. En especial, el calzado debe estar perfectamente aseado. El hombre debe rasurarse la barba por lo menos una vez al día. No hay cosa más desagradable ni que desdiga tanto de la cultura de una persona que presentarse en sociedad con la desagradable barba de 3 o 4 días. Por último, el aseo y el orden. Debemos extenderlo también a las cosas que nos rodean, por ejemplo, el escritorio, los instrumentos de trabajo, los muebles. Las esposas y madres de familia nunca debieran olvidar que el aseo y el orden de la casa retiene en ella al esposo y a los hijos y hace que amen la vida hogareña, tan llena de encanto, pero cuando el hogar no es agradable por el desorden y el desaseo, el hombre se aleja de él y se expone a 1000 peligros fáciles de comprender. Por demás está recordar el aseo a las comunidades religiosas. El convento es la casa de Dios, casi un templo. Su desaseo es algo inexplicable, un absurdo. Y si el simple cristiano debe asearse por respeto a sí mismo, con cuánta mayor razón urge en este aseo personal a religiosos y religiosas que por el voto de castidad han consagrado su cuerpo a Dios y deben así venerarlo como cosa sagrada, como un cáliz viviente. Oración vocal y mental. Después de levantarnos y asearnos, lo más indicado es que el primer tiempo del día lo dediquemos a la oración vocal y sobre todo a la mental, tanto porque para Dios deben ser las primicias, como porque haciendo la oración al principio del día quedará ya nuestra alma orientada hacia Dios para todo el resto de él. Además, es la hora en que nos encontramos más despejados y por consiguiente más aptos para ese ejercicio de capital importancia. Muy sabido es que la oración se divide en oración vocal y oración mental, pero no ha de tomarse esta división de una manera rigurosa, porque en la práctica estas dos formas de oración no deben aislarse sino compenetrarse más bien. La oración vocal no es la que solo se hace con los labios, no sería entonces verdadera oración y merecería el reproche que nuestro Señor lanzaba a los fariseos, citando la profecía de Isaías.
Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La oración vocal bien hecha supone el elemento esencial de la oración mental, es decir, la unión con Dios o por lo menos la atención, la orientación del alma hacia Él. Por eso, insensiblemente se llega a pasar de la oración vocal a la mental. A este respecto, Santa Teresa dice: ¿y por qué no penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente y con perfección? Os digo que es muy posible que estando rezando al Pater Noster os ponga el Señor en contemplación perfecta o rezando otra oración vocal. Y en otro lugar asegura de una persona que a juicio de ella no podía hacer más oración que la vocal y sin embargo poseía todas las demás. Fue a ver a la santa muy afligida de no poder hacer oración mental ni aplicarse a la contemplación, sino que tenía que limitarse a hacer únicamente algunas oraciones vocales. La santa le preguntó cuáles eran y encontró que diciendo constantemente el Padre Nuestro entraba en tan alta contemplación, que nuestro Señor la elevaba hasta la unión divina, y sus acciones lo comprobaban porque vivía santamente. Y así concluye la santa: alabé a nuestro Señor y envié semejante oración vocal. Son tradicionales en la Iglesia de Dios estas formas de oración en las cuales, de una manera especial, se combinan la oración vocal y la mental, el oficio divino y el Santo Rosario. Un seglar protestante convertido más tarde al catolicismo confesaba que mucho antes de convertirse buscó por mucho tiempo una escuela de oración, o por lo menos fórmulas de oración que le sirvieran de guía y de sostén. Recorrió muchos manuales de devoción, tanto protestantes como católicos, sin que le satisfacieran, hasta que un día un amigo suyo puso en sus manos el libro de la Prieur Antique, que explica el breviario romano, y en el breviario romano encontró lo que buscaba. Esa oración divinamente inspirada, amplia con una amplitud que le hacía apropiada a todas las necesidades del alma, que satisfacía las mías, aún las más personales, sin replegarme sobre mí mismo, antes bien interesándome en las necesidades de toda la Iglesia y de todos los hombres. En los maravillosos oficios de las fiestas se encontraba armonizados todos los textos escriturarios que a ella se referían, fusionados por la meditación de la misma Iglesia, y todo esto en una inefable atmósfera de alabanza y de lirismo sagrado. Pero sobre todo aprendí a apreciar el privilegio de la recitación semanal del Salterio, lo que hacía que mi oración fuera una oración inspirada con toda la riqueza de su infinita variedad. En fin, en una amplitud siempre inspirada de santos afectos y que jamás constriñe el vuelo personal del alma. Encontré una oración que fuera la compañera de todas las horas, desde la de levantarme hasta la de recogerme, y que me ayudara también a hacer de la noche una vigilia con la Iglesia, esperando a Cristo, cuyo resurgimiento cantan los laudes cada mañana. Mucho antes de ser católico, comencé a dejarme impregnar por esa incomparable escuela de oración y de alabanza que es el oficio divino, y ella fue la que me convirtió. Antiguamente, no solo los sacerdotes rezaban el oficio divino, sino también los seglares, y en estos tiempos en que asistimos a una magnífica renovación litúrgica, va creciendo el número de los seglares, de una piedad ilustrada, que descubren en el oficio divino esa escuela de oración, que lo recitan diariamente por el provecho espiritual que encuentran en él. ¡Qué lección, dicho sea de paso! ¡Qué lección para nosotros, sacerdotes, si no apreciamos en lo que vale el tesoro que la Iglesia con el breviario puso en nuestras manos! Otro ejemplo de esa combinación de la oración vocal y la mental es el Santo Rosario, devoción que se ha hecho tan general que parece imposible encontrarse con una persona piadosa que no lo rece. Bien sabido es que al rezar cada decena se medita el misterio correspondiente, como hablaremos en su debido lugar.
El mayor obstáculo para hacer bien las oraciones vocales son las distracciones. Como esas fórmulas suelen ser tan conocidas, no tienen ya poder para fijar nuestra atención y apenas comenzadas, la imaginación vuela muy lejos. Pero hay que tener muy presente que las distracciones, cuando no son voluntarias, no perjudican en nada el mérito y el fruto de la oración, así puedan durar todo el tiempo de ella. Es tal la volubilidad de nuestro espíritu que, como asegura el santo Tomás, ordinariamente ni un Padre Nuestro se puede rezar sin que el espíritu se vea molestado por distracciones. No te entristezcas, pues, concluye San Juan Clímaco, si durante la oración el enemigo se te presenta astutamente y poco a poco como ladrón habilísimo, aparta tu atención de Dios. No te desalientes por eso, sino, al notarlo, llama con paciencia a tus pensamientos que se te escapan. Solo los ángeles están libres de toda distracción. Por consiguiente, lo que debemos hacer es, antes de empezar la oración, actuémonos en que vamos a hablar con Dios. Enfoquemos nuestra alma hacia Él y mantengámosla así orientada cuanto lo permita nuestra fragilidad. Al darnos cuenta de que estamos distraídos, volvamos luego a recogernos con calma y sin inquietud. Pero no hay que repetir la oración que recitamos distraídamente, tanto porque esto favorece los escrúpulos como porque si las distracciones son involuntarias, no hay que tenerlas en cuenta, y si son voluntarias es más provechoso humillarnos y pedirle perdón a nuestro Señor. Cuidemos de que todo nuestro exterior durante la oración sea compuesto y recogido, como lo exige la majestad de Dios con quien hablamos. Antes se acostumbraba a orar de pie, ahora de rodillas. No tomemos, sin embargo, una postura tan molesta que nos distraiga, porque vamos a orar, no precisamente a hacer penitencia, pero tampoco una postura comodona, porque no es tiempo de descanso o de recreo. Los ojos fijos en la custodia, en el sagrario, en una imagen, o cerrados o por lo menos bajos. Las manos juntas o cruzadas sobre el pecho, el cuerpo recto, sin rigidez ni afectación. No debemos olvidar que por el influjo mutuo entre el alma y el cuerpo, la compostura exterior influye eficazmente en el recogimiento interior. No olvidemos la recomendación de nuestro Señor. Cuando vayas a orar, si tienes algo que sentir de tu prójimo, perdónale, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone tus pecados. La caridad fraterna es por consiguiente una gran disposición para orar con provecho, como las pasiones mal dominadas, sobre todo el rencor, la ira, el resentimiento, son una fuente de distracciones. Por último, trabajemos por conseguir en cuanto sea posible el recogimiento habitual, no solo la oración, sino también todo el día, como el tratar de la oración mental lo explicamos más de propósito en Senderos de Luz.